Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida al Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Queremos compartir con ustedes nuestra felicidad y contarles que este año realizaremos más de 500 acciones educativas de manera presencial, virtual y semipresencial con temas de alto interés en seguridad y salud en el trabajo. Sean bienvenidos a nuestro primer evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Minería. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada La inducción como medida preventiva. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Snider Molina González. Él es ingeniero en minas, magíster en dirección de operaciones estratégicas. Ingeniero Molina, muy buenos días y muy bienvenido a nuestro evento web. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta temática tan interesante del sector minero. Nuevamente, pues muy contento con poder participar y apoyarlos en esa gestión que adelantan ustedes en ese día a día. Vamos a empezar con una temática bastante interesante, obviamente sin perder las buenas costumbres, de iniciar con un mensaje positivo. El mensaje de hoy nos dice, nada tiene un precedente hasta que pasa por primera vez. Y primera vez precisamente tiene relación directa con eso que nos toca conversar el día de hoy. Nos toca porque debemos mejorar las acciones, debemos de primera mano tener un primer acercamiento que nos permita trabajar preventivamente en la seguridad y la salud de los trabajadores. En la temática de hoy que vamos a trabajar, la inducción como medida preventiva. Esta temática pues es el primer tema de varios de los temas que vamos a tratar en la ruta del conocimiento, donde espero poder brindarles a ustedes todo el acompañamiento y todo ese componente técnico y práctico que pueda permitirnos aportar y mejorar dentro de la gestión que adelantamos. Este tema lo vamos a trabajar en tres momentos. El primer momento es la importancia y beneficios de un programa de inducción, algo supremamente corto, pero obviamente que nos permitirá reflejar los buenos resultados de hacer un plan o un programa de inducción de manera completo, pertinente. El segundo momento, los tipos de inducción desarrollados en las empresas, tipos de inducción, donde obviamente vamos a darle un alcance tanto a la parte general como a la parte específica. Y el tercer momento, las actividades que hacen parte del entrenamiento, que son supremamente importantes, considerando el alcance de muchas de las actividades que nosotros adelantamos. Nuestro objetivo principal, dar a conocer los principios básicos relacionados con la implementación de la inducción como medidas preventivas de seguridad. Y tres principios sumamente importantes. El objetivo específico número 1, enunciar las características y el contenido de un proceso de inducción y entrenamiento en el trabajo, toda una estructura que nos permitirá tener un lineamiento claro frente al alcance de cada una de las actividades. El segundo objetivo, identificar las ventajas de un programa de inducción y entrenamiento que integre la prevención y control de los factores de riesgos laborales con la calidad, costo y producción.
El tercer objetivo, describir los aspectos principales a tener en cuenta en un plan de entrenamiento. Damos entonces inicio a el primer momento, hablar sobre la importancia y beneficio de un programa de inducción. ¿Por qué es importante la inducción? Y desde el punto de vista preventivo, ¿qué representa la inducción? Aquí debemos de tener en cuenta 10 variables. Obviamente podemos tener muchas más variables. Cada uno de ustedes lo valorará de acuerdo a los resultados. Pero indudablemente tener una buena presentación con el personal que llega a la empresa es una carta que no podemos pasar por alto. Es una carta que nos va a permitir en primer momento hacer sentir cómodo en un lugar de trabajo agradable, seguro a un trabajador. Eso que hace parte, de hecho, de la cultura organizacional de una empresa, ¿no? Que nos permite o que le permite a ese trabajador de una vez hacer una consideración frente a las medidas, a la seguridad, al entorno, a todo ese ambiente de trabajo. Entonces, tenemos como primer punto una menor rotación del personal, personas más cómodas desde un principio, aquello que se llama a veces vibra, a veces hay quienes lo creen, a veces quienes no lo creen, pero realmente el tema energético que está relacionado con este primer momento para muchos es muy diciente y obviamente ya centrándonos en lo que es la inducción como tal, es supremamente cómodo para cualquier persona sentirse agradado en ese primer instante en que se inician las actividades. Por lo tanto, vamos a tener una persona que desde un principio pues va a sentirse agradado y en confianza. Segundo punto, aumento en la productividad. Obviamente vamos a tener personas motivadas, personas que indudablemente dentro de la misma productividad, desde el mismo desempeño, van a tener claridad en los procesos que se adelantan y a los procesos que van a ser parte. Bajar la angustia de cambio, y ustedes saben, y todos sabemos que las cosas nuevas siempre nos generan en cierta forma angustia por el desconocimiento o angustia por la expectativa o por las responsabilidades. Y eso, pues obviamente, ayuda a que las personas puedan generar o sentirse en un ambiente donde puedan comenzar a aclarar sus dudas y obviamente a tener una situación mucho más clara frente a las responsabilidades que van a tener. Disminuir el desconcierto que va de la mano de la incertidumbre, que va de la mano de la misma angustia que mencionábamos hace un momento, desconcierto frente a lo desconocido, desconcierto frente a lo nuevo a que se enfrenta esta persona. Ayudarle a ser productivo desde el inicio de la empresa. Esto es supremamente importante porque indudablemente aquí lo que tenemos nosotros como precedente es que esa etapa productiva va a ser mucho más eficiente si consideramos que va a ser una persona que va a tener clara los procedimientos, las actividades y todos esos procesos que se adelantan o que se van a adelantar bajo su cargo y bajo su responsabilidad. Evitar errores debido a la falta de información que pueda repercutir en costos, y no solo en costos, si tenemos en cuenta también que la seguridad y la salud son prioridad para la empresa, sino también las condiciones de seguridad de ese trabajador o de los trabajadores, la salud de todo el equipo, de todo el grupo de trabajo y de esa persona como tal, que no nos generen ese primer momento un impacto negativo. Eso teniéndolo en cuenta frente a las estadísticas de accidentalidad, que nos arroja un dato no muy alentador frente a un 40% que se ha presentado en accidentes donde tenemos una alta frecuencia de trabajadores involucrados. Clasificar expectativas del trabajador, clarificar las expectativas del trabajador, claridad frente a las temáticas que se trabajan, claridad frente a todas esas situaciones de riesgos, de peligros a los que va a estar expuesto esta persona. Facilitan el aprendizaje, obviamente genera un ambiente donde la persona, el trabajador, va a tener mayor claridad frente a los procedimientos o las tareas que se van a adelantar. Orienta los esfuerzos a la prevención de los accidentes y enfermedades laborales, indudablemente donde hemos venido trabajando estos cambios preventivos desde el inicio,
hemos tenido unos resultados bastante importantes porque no solo nos ha llevado a tener trabajadores desde el primer momento involucrados, sino trabajadores que ya vienen con una experiencia y un conocimiento de la empresa, donde obviamente han visto la madurez que se ha adquirido en relación al alcance y al comportamiento de esos nuevos compañeros, donde son los que llegan en muchas ocasiones a dar el buen ejemplo. Identificar, evaluar, valorar y controlar continuamente los riesgos asociados, donde tenemos que resaltar que si contamos desde primera mano con unos trabajadores comprometidos, vamos a romper ese paradigma que en muchas ocasiones se refleja con el comentario de líderes, donde dice la alta rotación no me permite o no nos permite tener un buen ambiente de trabajo, o que ellos utilicen los elementos de protección personal porque sencillamente eso no nos ayuda y se ve como un aspecto negativo, de hecho. Y aquí realmente con un buen proceso de inducción comenzamos a romper esos paradigmas donde el personal nuevo, ese ejemplo de buenas prácticas, es obviamente apoyo de ese ejercicio que nosotros estamos adelantando en ocasiones de cambio cultural en la empresa. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta principios de seguridad. ¿Cuáles son esos principios generales? Todas las lesiones y enfermedades laborales pueden evitarse. Esos son principios que nosotros debemos de tener en cuenta y que debemos comenzar a compartírselo al personal que ingresa a la empresa. El segundo principio es la seguridad y responsabilidad de todo. Y aquí es donde comenzamos un ejercicio interesante, una tarea que para muchos ha sido titánica, para otros hoy en día puede que sea imposible, pero donde indudablemente en muchas empresas hemos podido lograr ese cambio cultural, hemos podido lograr ese cambio en la responsabilidad que cada uno de los trabajadores adquiere. Y aquí no estoy hablando de trabajadores refiriéndome al personal netamente operativo, me estoy refiriendo a todos los niveles jerárquicos, donde el mismo gerente debe visitar los frentes de trabajo, donde esa visita debe ir portando todos los elementos de protección personal y donde ya él también tiene que tener conocimiento de las medidas básicas de seguridad de cada una de las áreas. Entonces, es vincular a todas las partes interesadas en el ejercicio de la responsabilidad que se tiene en materia de seguridad y salud del trabajo. También tenemos la responsabilidad que asume gerencia en estos casos, con el apoyo, con garantizar todos los espacios de entrenamiento, con garantizar los tiempos de operatividad, que también en muchas ocasiones influyen, y donde de la mano a gerencia hemos comenzado a cambiar culturalmente y operativamente muchos de los procesos que se adelantan en empresas. Trabajar con seguridad es una condición de empleo. Indudablemente, trabajar con seguridad debe convertirse en un hábito, en una cultura, en el ADN de la empresa. Es lo que nos va a permitir, obviamente, no solo garantizar la seguridad y la salud de todos, sino que nos va a generar, obviamente, un flujo continuo, productivamente hablando. Y eso es relevante frente a las diferentes condiciones que se presentan en el interior de nuestras empresas. La prevención de incidentes contribuye al éxito de los negocios y a su éxito personal. Aquí es un resultado bastante motivador. Motivador cuando uno identifica que con este solo ejercicio, digo solo porque es el punto de partida, ya comenzamos a generar cambio en las personas. Personas que indudablemente decían, o como comentario, yo vengo de X empresa y allá no se hacía esto, acá me siento más cómodo, ya de primera mano me siento más comprometido, pues obviamente ya nos está dando un mensaje de realmente un impacto positivo en este ejercicio de inducción que se viene adelantando como cambio de manera preventiva en la gestión que se adelanta en seguridad y salud en el trabajo. Ya entrando en materia, tenemos que hablar de dos tipos, bueno, realmente son otros temas los que tenemos que profundizar, pero hablando de tipos de inducción, podemos hablar de inducción general e inducción específica. Inducción general es lo que se hace en muchas empresas, indudablemente. Pues tenemos que descartar de estas empresas, de este listado, las empresas que tienen tareas de muy alto riesgo. Y nosotros hacemos parte de esas tareas o de esas empresas de muy alto riesgo. Las tareas de bajo riesgo tienen un proceso de inducción muy general, por decirlo así,
en el sentido de que no hay peligros que puedan comprometer la seguridad y la salud de los trabajadores. En ese sentido, podemos decir que para muchas de esas empresas con el riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, de hecho, podemos pensar en una inducción general. Una inducción donde simplemente se le especifique al trabajador todo el abordaje de la empresa como tal, se contextualice y donde luego dentro de ese procedimiento se le hace una entrega muy básica en algunos casos, en otros casos una entrega con un acompañamiento de mucha información, que es lo delicado y es donde se centra el riesgo de la información. En ese caso, estamos hablando de que solo necesitamos en muchas ocasiones una inducción general. Inducción que parte de quiénes somos. Cuando decimos quiénes somos, nos debemos de ir entonces a ese contexto general que se le debe dar al trabajador. Somos una empresa, somos un grupo empresarial, tenemos X sucursales, tenemos X centros de trabajo o frentes de operación. Prestamos este servicio, nuestro alcance es llegar a, nuestro propósito es ser más. Ese tipo de información que haga sentir la emoción del trabajador de saber de que está en una empresa no solo constituida como muchas, sino una empresa comprometida, una empresa con una visión clara de lo que quiere llegar a ser. Obviamente eso nos va a llevar a tener como resultado la presentación también del personal, la presentación de las diferentes áreas, la presentación de los compromisos que cada uno de las personas que hacen parte de las empresas o de los procesos cercanos van a hacer o van a interactuar dentro de ese alcance de este trabajador. También tenemos la visión y valores, entendiendo que muchas empresas mineras, tengo que confesarlo, no cuentan con estos digamos, ítems, con la definición de una visión, misión clara, con una visión y unos valores. Realmente a nivel organizacional es importante, es una gestión sumamente relevante poder tener claro cuáles son estos principios, cuáles son estos alcances. Una visión que nos permita ver o justificar o conocer la justificación de la razón de ser de la empresa. Una misión que tiene que ser definida en un tiempo presente, obviamente. Estamos comprometidos, somos creadores. Una misión que nos deje ver solo, de manera resumida, qué somos como empresa. Pero viene algo muy importante, la visión. ¿Dónde y cómo queremos ser? Somos una empresa comprometida con la seguridad. Somos una empresa que quiere llegar a ocupar el primer lugar en materia de controles. Somos una empresa que para el año 2005 nos comprometemos a... Somos una empresa donde a tiempo futuro tenemos que tener una visión clara. En muchas ocasiones, obviamente, esa visión se centra más en un cliente externo, obviamente por temas comerciales, y no tiene en cuenta también esos aspectos relevantes frente al compromiso de los clientes internos y el alcance de todas las actividades. Tenemos como tercer punto los valores que hacen parte y deben de hacer parte de ese ADN de la empresa, el compromiso, la integridad, la utilidad, la capacidad de respuesta frente a todos los escenarios que puedan presentarse. Eso nos deja ver obviamente una visión muy clara de lo que puede ser y quiere ser una empresa y a qué está comprometida esa empresa. Luego viene la definición de las políticas. Aquí cuando hablo de políticas estoy hablando en términos generales. A veces en la inducción encuentra uno que tienen una empresa donde se tiene definido un plan de seguridad vial, pero solo se socializan las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Son todas las políticas las que deben de socializarse. Políticas como la de seguridad y salud en el trabajo, políticas de alcohol y consumo y control de consumo de estupefacientes, políticas de seguridad vial, políticas de regulación en seguridad vial, y obviamente son políticas que deben de estar acompañadas no solo de la socialización, de la documentación, de la socialización, sino también de la publicación. Entonces encuentra uno carteleras con unas políticas antiguas del año 2020,
totalmente obsoletas, llenas de polvo, donde lo que se evidencia es la falta de actualización y de cuidado del mismo líder de seguridad y salud en el trabajo. Pero, ¿qué debe de incluir las políticas? Obviamente el compromiso de la empresa debe ser específica. Hay políticas que tienen una cantidad de texto donde realmente no deja ver con claridad los compromisos que asume la empresa en materia de seguridad y salud. Debe ser fechada y firmada, debe ser difundida en todos los niveles de la organización, debe ser revisada mínimo una vez al año. En auditorías encontramos políticas sin fechas, encontramos obviamente la deficiencia en evidencias por la falta de socialización. Solo se socializan en áreas administrativas, no hay registro de socialización en áreas operativas y mucho menos socialización a personal visitante o contratista. Eso deja también mucho que hablar de esa gestión que adelanta el líder de seguridad y salud en el trabajo en esta empresa. Algo básico. Hablemos de los objetivos, son muy similares a las políticas. Deben ser claras, medibles, cuantificables, deben ser y tener metas definidas para su cumplimiento, deben ser acorde a las características, tamaño de la actividad, debe ser coherente con el plan y el programa de capacitación, debe ser compatible a los cumplimientos normativos, estar documentada, comunicada a todos los trabajadores, sumamente importante porque muchas empresas, muchos líderes se preocupan por socializar las políticas y por ninguna parte aparecen los registros de socialización de los objetivos del sistema de gestión y revisadas cada año. 3 componentes sumamente importantes dentro de las políticas y los objetivos. Debe de contener el compromiso frente a los peligros a los que están expuestos los trabajadores. Debe estar alineada a la mejora continua y debe estar alineada a la normatividad legal vigente. Pasando de los objetivos, pasamos a lo que es el mapa de proceso. En muchas empresas, infortunadamente, las más pequeñas, digamos que puede que no altere los resultados en términos de conocimiento del trabajador de la empresa, pero hay empresas donde sí se tiene y no se socializa. Recuerden que el mapa de proceso es el documento que nos permite visualizar los procesos relevantes, importantes de la empresa. Proceso, y recuerden que el sistema de gestión debe enfocarse a lo que son los procesos, actividades, tareas y todas aquellas consideraciones que pongan o generen un peligro o riesgo en el interior del quehacer en la empresa. Entonces, aquellas empresas que tienen un mapa de proceso, aquellos líderes, los invito a que hagamos esa socialización, que lo entendamos, que lo materialicemos dentro de la inducción a fin de que los trabajadores conozcan de manera integral, de que conozcan cuáles son los procesos que pueden o que hacen parte de las actividades que ellos adelantan. Y por último, dentro de este contexto tenemos lo que es el organigrama que en muchas ocasiones no se socializa, empresas pequeñas no lo tienen, tal vez pensando en que es algo muy simple, otras sí lo tienen, no lo socializan, tal vez pensando que no es relevante, pero obviamente dentro del contexto de saber ubicar al trabajador con el recurso humano, con el personal, con las diferentes áreas, también es importante tenerlo en cuenta dentro de la información que se suministra en la inducción de seguridad y salud en el trabajo. Pasamos de lo que es esa inducción general a lo que debe ser la inducción específica. Específica, me estoy refiriendo a ese proceso que se adelanta en las empresas que tienen una complejidad en la operación, que tienen un alcance diferente porque las tareas generan o requieren unos controles mucho más rigurosos. Porque sencillamente las actividades que se adelantan o que va a adelantar esta persona, pues requiere un mayor compromiso, un mayor tiempo, requiere un mayor alcance frente a lo que representa la inducción como tal. En ese sentido, entonces empezamos con lo que son las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, no solo con la responsabilidad de los trabajadores. Si queremos hablar de responsabilidades en la inducción, es importante que socialicemos por lo menos, no tenerlas como diapositiva, porque obviamente eso suma en el 1 a 1, pero sí socializar cuáles son las responsabilidades de gerencia, cuál es la responsabilidad de los mandos medios, de los jefes de producción, de los supervisores, obviamente del trabajador como tal, de los contratistas, de los visitantes, porque todos debemos de asumir esas responsabilidades y obviamente hacerle entender al trabajador de cuáles son sus responsabilidades.
Pasamos a lo que es la identificación de peligro. Eso que en muchas ocasiones se evidencia como un cuadro simple que se coloca en la inducción. Un cuadro que se pasa muy rápido como para dar a entender que no es un tema relevante, pero que obviamente juega un papel trascendental como un factor contribuyente en muchos de los accidentes que se presentan. Y es que si bien hay factores de riesgos que representan un peligro muy bajo, pues obviamente también hay factores de riesgos que representan una condición y una probabilidad y un riesgo bastante importante. Entonces, no hagamos de los peligros, de la identificación de los peligros en la inducción, un broche muy rápido de lo que son o de lo que representan para el trabajador. Hagamos una pausa, una calma, profundicemos en esos peligros que el trabajador va a estar expuesto, en donde él tiene que estar mucho más alerta que cualquier otra situación, obviamente dándole todas las recomendaciones preventivas y de advertencia que se deben de tener en cuenta. Otra de las recomendaciones dentro de este espacio está ligado a lo que son los factores de seguridad. En muchas ocasiones se dejan pasar por alto. No solo en la inducción, también identificamos que en las matrices de peligro no se tiene claridad si se coloca o no se coloca. Hay una constante, creería yo, en muchas matrices de peligro, por ejemplo, donde no se relacionan trabajos en altura, porque sencillamente son actividades no rutinarias. Otras porque se desconocen normas y se piensa que sencillamente o se desconoce una actividad como espacio confinado, por definición no se entiende, y obviamente el hecho de que se desconozca lleva o ha llevado a muchos líderes que no se incluyan, obviamente para aparentemente guardar responsabilidades frente al alcance de las medidas preventivas que se deben de implementar. Son consideraciones supremamente relevantes frente a tareas de alto riesgo, frente a tareas rutinarias críticas o frente a tareas que ya tengan como antecedente accidentes graves y accidentes mortales. Entonces, en ese sentido, hay que darle suprema relevancia a las condiciones generales a las que va a estar el trabajador expuesto, pero también hay que darle relevancia a todos esos factores que obviamente van a poner en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores en sí. A todos esos controles y a todas esas medidas preventivas individuales y colectivas que se deben de implementar para estar siempre, obviamente, atento frente a la eventualidad de cualquier situación. Aquí es importante resaltar el papel de la identificación de los peligros de las tareas de alto riesgo. Siento que en muchas empresas hay desconocimiento y el desconocimiento nos lleva en algunas ocasiones a evitar asumir la responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Voy a contarle una experiencia que han tenido muchos compañeros y está relacionada con el tema de seguridad vial. No, hay empresas donde todo lo que se hace en seguridad vial no deja de ser básico, casi que irresponsable, porque sencillamente, digamos que se viene pensando, se sigue pensando que no es el alcance de nosotros, pues si bien la resolución 1565 del 2014 pues nos habla de lo que representa el Comité de Seguridad Vial, pues obviamente ya la resolución 0312 del 2019 también nos habla del alcance del sistema de gestión frente a la responsabilidad de seguridad vial. Sin embargo, vemos todavía, identificamos aún que hay líderes que no generan actividades preventivas o no están comprometidos con esas actividades, dejándolas casi que a un lado, igual dejando a un lado las medidas preventivas que se deben implementar. Entonces encontramos trabajadores ingresando a espacios confinados sin elementos de medición de gases, sin equipos de emergencia, y pues sencillamente si uno revisa los documentos en algunas ocasiones dentro de la matriz o dentro del mismo ATS, no encuentra absolutamente nada de estos requisitos, cuando ya sabemos que sí tenemos que tenerlos en cuenta, que sí debemos de implementar, y por eso la relevancia
de que cuando adelantemos la identificación de los peligros, refiriéndome específicamente a las matrices de peligro, debe de verificarse realmente la potencialidad de cada uno de los factores relacionados en las tareas, actividades y procesos. De ahí parte, obviamente, una mejora dentro de la inducción, porque dentro de lo específico también está el tema de los estándares de los procedimientos, y dentro del alcance de esa matriz debe haber una descripción que me lleve, pues obviamente, a identificar cuáles son esas actividades que se deben de adelantar. Pasemos guardando el orden, regresemos acá un poco. Permítame un segundo a lo que son reportes de actos y condiciones inseguras. También hablamos de reportes de accidentes de trabajo. Identificamos trabajadores que no tienen claro qué es un acto y qué es una condición insegura. Identificamos supervisores que han hecho de estas condiciones un paisaje. Identificamos que muchos de los accidentes que tienen una cadena, digamos así, que tienen en su defecto, que son el resultado no de la casualidad, sino de la causalidad, pudieron haber sido evitados sencillamente por un control básico administrativo, a veces operativo, un control blando, pero obviamente la falta de identificación, las debilidades que a través de la supervisión se evidencian por la falta de controles a las condiciones y a los actos inseguros, por muy básico que parezca o elemental, pues no se toman las medidas. Aquí también es un llamado a todos esos líderes de seguridad y salud del trabajo que no dejemos pasar por alto condiciones y actos que aparentemente sean sencillas, que seamos persistentes, que seamos persuasivos, que la intervención que se haga sea integral, que seamos éticos dentro de nuestra labor. Cuando yo me refiero a ético, me refiero a que estamos en un error si pensamos que se trata de sentido de pertenencia y que yo no lo hago porque aquí tratan mal a la gente. No tiene nada que ver con eso. Sencillamente estamos hablando de una responsabilidad que tenemos nosotros como líderes de comenzar a controlar todas las condiciones y todos los actos inseguros, por muy pequeños que parezcan. Si hablamos en términos de productividad, para eso nos contrata la empresa, para controlar e intervenir todos y cada una de las condiciones y actos inseguros que se pueden presentar en la empresa. Obviamente, dentro de este reporte no solo hablamos de la inducción, hablamos también de todas esas condiciones relacionadas a ejemplos, a lecciones aprendidas, a procedimientos y obviamente a la socialización y utilización de formatos. Son muy pocas las empresas, realmente, estamos hablando de empresas que han adquirido un nivel de madurez bastante interesante, las que vienen generando un reporte de actos y condiciones inseguras. En muchos casos, muchos de los peores casos, nos dejamos llevar los líderes de seguridad al trato de los mismos trabajadores. Si usted acusa, usted es un sapo. Si usted acusa, no es del grupo. Y obviamente hacemos un papel pasivo frente a esa realidad que se vive en el interior de la empresa. Reporte, pues interesante, ¿no? Pero todavía sorprende a estas alturas que los trabajadores no tengan claro qué es un accidente laboral, qué es un incidente, qué es una enfermedad laboral. Entonces son temas que se deben de reforzar, sí, importantes. Pero aquí en el reporte yo quiero hacer un paréntesis porque también tenemos que ver la importancia de la investigación. Cuando un trabajador me dice, oiga, venga, me lesioné alzando una bolsa de 5 kilos, no señor, eso no da para una lesión, se le va a negar, pero venga, ¿qué estaba haciendo usted antes? Traigo 3 días de estar cargando estos elementos que son supremamente pesados. Venga, y la empresa y usted como líder ha hecho pausa activa o ha hecho calentamiento. No, se pierde ese análisis, se pierde ese control y obviamente se pierde también porque los trabajadores no tienen claridad en muchos casos sobre lo que es un accidente y quieren reportar absolutamente todo. Y en el peor de los casos quieren, a través del dolor, insinuar la poca capacidad laboral, cuando realmente sí
puede realizarse una gestión preventiva, enfocándonos precisamente no solo en esos trabajadores, sino en los trabajadores que vienen posiblemente con un desempeño hacia o una tendencia hacia el accidente. Lo mismo sucede con los de enfermedad laboral, sencillamente trabajar de manera preventiva en los casos que se puedan estar dando y trabajar de manera integral. Pues seguimos hoy en día, hay empresas maduras, podemos decir, o semimaduras, o con muchos años de experiencia donde el trabajador no tiene claro qué es un accidente de trabajo. El sufrido por empleado fuera de la empresa durante permiso con o sin remuneración. El accidente en evento deportivo que la empresa no haya organizado. Y así tenemos una cantidad de eventos donde los mismos trabajadores están peleando, pues obviamente frente a la situación, porque no se reportó, pero obviamente hay muchos accidentes que no ameritan el reporte, más bien sí ameritan el seguimiento de la investigación, como son aquellos que generan una incidencia como tal y no un accidente. ¿Qué hacer en caso de accidente? Dar unos pasos muy claros, unas pautas muy claras, recordar, vivir recordándole qué hacer en caso de un accidente. Obviamente el enfoque es la prevención, pero tener claro, porque hay empresas donde el trabajador que se lesiona puede que vaya directo a la IPS, pero obviamente volándose unos conductos en muchas ocasiones no ameritan el reporte por la incidencia y por la baja lesión que tuvo el trabajador. Y son situaciones obviamente que nos llevan en muchos casos a tener registros de un registro elevado de accidente y a tener un registro elevado obviamente de ausentismo. Permítame un segundo, yo brinco acá de los reportes a los comités. Comités, importante socializar los miembros, los medios de comunicación, dejarle claro al personal para qué sirve el comité, para qué sirve el COPAS, para qué sirven los diferentes comités. Tengamos en cuenta la gran responsabilidad que se asume por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el decreto 1072 del 2015, donde obviamente es evidente que muchos líderes no están llegando con la información que deben llegar a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguimos con lo que son los elementos de protección personal. Y aquí hago un paréntesis y empiezo con la señalización. Básico también. ¿Y básico por qué? Porque encuentro que en muchos frentes de trabajo los elementos de protección personal, la señalización están al fondo. Y la pregunta es, ¿para qué en el fondo? Para que nadie lo vea, para que se tape con los diferentes objetos. Esta señalización tiene que estar adelante. Es como tener un equipo o un cuarto lleno de colchones y dejar solo un extintor adentro, pero también tenemos no solo los colchones, tenemos una vela. Imagínense que se produzca un incendio, pues obviamente entrar a recoger el extintor va a ser supremamente complejo, a diferencia de tener un extintor posiblemente adentro y otro afuera. Eso es lo que pasa con la señalización de los elementos de protección personal. No las ubicamos de manera correcta y obviamente, pues al final termina uno viendo a cualquier empleado, cualquier trabajador, contratista, sin el uso adecuado de elementos de protección personal. Ni hablar del tamaño de esta señalización, a veces supremamente pequeña. Hombre, tenemos que tener una señalización grande, acorde a las dimensiones o estandarizada. En la mejor de las. Tenemos el tema de la matriz que nos habla de todos los elementos que deben de tener un trabajador dependiendo sus peligros según sus riesgos. Pues encontramos una situación muy particular frente al uso de los elementos de protección personal y es que muchos supervisores, jefes de producción, gerentes no utilizan los elementos. ¿A quién jugamos? A pedirles a todos que usen los elementos y nosotros les damos el ejemplo que no. ¿A eso jugamos? ¿Realmente eso es lo relevante? No. Aquí hay una invitación muy directa a que sencillamente comencemos a dar los elementos que corresponden. Que son 3 botas, de las 3 botas, si la matriz lo dice. Que son 4 gafas, de las 4 gafas, la matriz lo dice. Ya eso es responsabilidad de cada
persona y de cada supervisor de velar de que efectivamente realice la entrega de los elementos de protección personal de acuerdo a los peligros y a los riesgos según la operación que adelanta el operador. Hablamos de los procedimientos y estándar. Cuando hablamos de los procedimientos y estándar, nos estamos refiriendo a toda aquella documentación que nos sirve para definir los parámetros. Estos procedimientos, pues obviamente se aplican a tareas, a actividades que así lo requieran. Actividades de alto riesgo sí deberán tener toda su documentación, sus formatos, sus listas de verificación, mientras que actividades que tienen un bajo riesgo, pues obviamente van a ser procedimientos o documentos mucho menos intensos en cuanto a la implementación de estándares. Entonces, tenemos un sinnúmero de actividades que se vienen adelantando, que se adelantan alineadas a una versión o a un documento donde está un paso a paso de las actividades. Supremamente importante si tenemos en cuenta que efectivamente estos documentos nos sirven no solo de parámetros, sino también de estándares de trabajo en muchas situaciones. Aquí otro ejemplo de lo que corresponde a los estándares, los procedimientos que se pueden definir. Algo muy importante, hace poco estuve apoyando la investigación de un accidente mortal. Encontramos un trabajador realizando una tarea aparentemente no crítica, así se identificaba una tarea rutinaria básica. Pero el trabajador falleció. ¿Cómo falleció? Estaban trabajando con elementos supremamente pesados, almacenados, y obviamente el trabajador que hacía un trabajo cerca, pues uno de estos elementos le cayó. ¿Responsabilidad? Pues claro que hay responsabilidades. Administrativas, organizativas, sí hay responsabilidades. Sencillamente el trabajador tenía unos cuantos días de haber ingresado, pero adicional a eso, pues no se tomaron las medidas preventivas, no se previó que eso se podía caer, pues obviamente estaban casi a la intemperie, pero fíjense, en ese preciso momento, al parecer pasa un carro, al parecer, y se produce el evento. Hablemos del plan de emergencia, y en el plan de emergencia debemos, y aquí hago también un llamado a los líderes, porque a veces a los planes de emergencia se los olvidan los procedimientos de ayuda mutua, y los procedimientos pues obviamente son el enfoque como tal para dar unos lineamientos claros. Entonces, el procedimiento de ayuda mutua para un trabajador que esté empezando, socializarle cuáles son sus vecinos, socializarles qué compromisos se han adquirido con ellos también. Obviamente eso es importante porque puede generar una sensación de seguridad al trabajador, pero adicionalmente puede generar la confianza del trabajador para determinadas situaciones o eventos que se presentan. Realizar simulacros en lo preferiblemente anual, pero yo simplemente doy una recomendación con relación a este tema. Los simulacros son indispensables una vez al año, pero hay trabajadores que ingresan nuevos. Y en ese sentido deberíamos procurar programar por lo menos una inducción, un buen plan de emergencia para que se tenga en cuenta en esta tarea de inducción. Es fácil, es a veces simulable, así que eso permite a que podamos trabajar en cada una de las condiciones que puedan representar una emergencia dentro de la empresa. Un segundo, nos vamos a entrenamiento, porque entrenamiento también hace parte de eso específico, hace parte de eso técnico, lo que es la inducción, perdón. La reinducción que muchas veces no se hace, la reinducción que muchas veces no se le da importancia, pero fíjense, no solo el 40% de los trabajadores accidentados en el sector minero tienen poco tiempo, también hay trabajadores que tienen 2 años, 3 años, 10 años de experiencia y también se han accidentado. Entonces, en ese caso, la reinducción lleva a que ese trabajador que tuvo un largo periodo de tiempo por fuera, pues obviamente sea reentrenado, se le haga una reinducción para recordarle todas esas medidas de seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones donde se presenta reinducción? Cambios de sitio de trabajo, cambio de cargo, cambio en los procesos, cambio de trabajador pues después de una incapacidad, cómo
La presencia de maternidad, que puede ir de 4 meses a 6 meses, todo depende de las condiciones de salud, pero indudablemente los tiempos prolongados sí pueden ir a mucho tiempo y obviamente el trabajador va a requerir una reinducción cuando reinicie sus actividades y cuando se evidencie desconocimiento de los trabajadores en determinada condición. Hacemos inspección, aplicamos reglas de oro, aplicamos estándares, no se implementan, pues obviamente tenemos que entrar a definirlas. Luego nos vamos al entrenamiento, el entrenamiento que tiene varios alcances y esos alcances están relacionados principalmente con, primero, el tiempo en que los trabajadores, pues obviamente no hacen parte, ¿sí? No están alineados al sistema de gestión porque sencillamente la inducción que se les hizo fue básica. Y cuando hablamos de que se hizo una inducción básica, pues también nos estamos refiriendo a ese entrenamiento que le hizo falta al trabajador porque estaba frente a una actividad compleja, a una actividad crítica, a una tarea de alto riesgo. Entonces, partamos con algo básico, que es el planear. El planear son los documentos y hablamos de los estándares de los procedimientos, pero hablamos de los formatos. Encontramos conductores que no saben diligenciar un preoperacional, conductores, trabajadores que no conocen los permisos de trabajo seguro, pero que tienen una gran experiencia y el líder o el coordinador, pues se aprovecha de eso y de una vez venga y iniciemos actividades, desconociendo realmente el acompañamiento y el entrenamiento que requiere esa persona por mucha experiencia que tenga, pues hay equipos diferentes, hay ambientes diferentes y eso tenemos que tenerlo en cuenta. En relación a las funciones, pues enfocarnos a las actividades que va a realizar el trabajador. No socializar todos los procedimientos, enfocarnos al procedimiento, no enfocarnos a la regla de oro, a la regla de oro. Y enfocarnos, como lo dije hace un momento, a aquellos documentos pertinentes relacionados a la actividad que ellos van a adelantar. Por último, las fortalezas de debilitamiento. Debilitamiento que de acuerdo a las actitudes de los trabajadores, pues vamos a tener en muchas ocasiones accidentes de trabajo por cosas básicas, como lo vengo diciendo, por cosas que sencillamente pues se dejaron pasar por alto por un largo periodo de tiempo y que indudablemente pues obviamente nos lleva en muchas ocasiones a accidentes. Y si se ponen a analizar estadísticamente ustedes, hablando, pueden que encuentren una relación muy directa con los accidentes y el mismo proceso de inducción que se está adelantando en la empresa común. Ok, ya para finalizar, no podemos olvidar entonces los aspectos relacionados al medio ambiente, la disposición de residuos, la disminución de consumo de energía, la disminución de consumo de agua, las condiciones sanitarias también, ¿sí? Condiciones de comunicación, para dejarle claro al trabajador no solo las medidas preventivas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, sino también con aquellos aspectos medioambientales que, pues, donde ellos también hacen parte dentro de la gestión que se adelanta. Espero con esta temática poder haberles aportado al máximo frente a la gestión que ustedes están adelantando. Espero que sirva de mejora para algunos casos, tanto documental como en el hacer. Y obviamente, para finalizar, pues vamos a ir con algunas de las preguntas que pueden tener en estos momentos los compañeros. Vamos a revisar acá el chat, a ver qué nos dicen. Permítanme un segundo. Aquí encontramos una primera pregunta. ¿Por qué usted considera importante el entrenamiento? El entrenamiento es supremamente importante. Imagínense un cajero en un banco. Miren el entrenamiento de un cajero en un centro comercial. El riesgo de perder dinero es supremamente alto y obviamente doloroso para la empresa. Entonces el entrenamiento consiste en que el trabajador que va a ingresar se sienta y primero ve, después se siente, después lo observan y después todos están pendientes. Nosotros no estamos hablando de dinero, estamos hablando de seguridad y de salud. Por eso es supremamente importante. Y de acuerdo al entrenamiento, a los riesgos o a los peligros, pues obviamente así también debe ser de riguroso el entrenamiento que se le haga a los trabajadores. Vamos con una segunda pregunta. ¿Usted cree usted que el entrenamiento debe ser breve o debe ser extenso? Eso es relativo, no puedo decir una semana, 2 semanas. Hay empresas de hecho que tienen estipulado el entrenamiento de una semana.
Empresas donde se ha dicho, señores, mínimo 3 semanas. La complejidad es alta. Tenemos niveles de riesgo en diferentes frentes de trabajo, pues obviamente diferentes. Y frente a eso, pues el tiempo juega también un papel importante dentro del entrenamiento. Entonces, definir un tiempo específico no podemos hacerlo, indudablemente, pero sí un llamado a que pensemos en que los tiempos juegan un papel importante en la medida de que el trabajador va a adaptarse mejor, va a prever mejor condiciones de peligro que puedan presentarse en el frente de trabajo, va a controlar condiciones que puedan afectar su seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente, frente a eso también vamos a tener una fluidez operativa en las actividades o que él adelanta o que pueda adelantar algún otro compañero y que obviamente por causa de un accidente de trabajo se puede ver interrumpido. Por eso la importancia de definir unos tiempos supremamente viables de acuerdo a los peligros y a la potencialidad de los riesgos que se presentan. Tercera pregunta. A ver. ¿Quién considera usted es el máximo responsable de la inducción? Esta es una excelente pregunta porque indudablemente pensamos que el responsable de la inducción es el personal de recursos humanos o pensamos que el responsable de la inducción es el personal de seguridad y salud en el trabajo. Creo que llegó el momento, siendo responsable, de sacarnos eso de la mente y realmente pensar de que la responsabilidad en un proceso de inducción, reinducción y entrenamiento es de una sola área. La responsabilidad es de todos porque si bien seguridad y salud en el trabajo hace la inducción o recurso humano, el entrenamiento también debe hacerse con el acompañamiento del supervisor, con el jefe de la mina, con el capataz. Un acompañamiento, una supervisión y un seguimiento permanente durante ese periodo de entrenamiento. Lo otro que debemos de tener en cuenta nosotros, obviamente, dentro de esa responsabilidad, son los mismos compañeros, aquellos que tienen una experiencia interesante o porque no han presentado accidente o porque si lo han presentado ya tienen la vivencia y porque ya conocen de primera mano cuáles son esas situaciones que pueden presentarse en las labores. Entonces, supremamente importante que se tenga en cuenta que el proceso de inducción no finaliza solo con la responsabilidad de una charla, sino con el entrenamiento y el acompañamiento y seguimiento dentro de los frentes de trabajo. Con esto finalizo la presentación. Espero haber aportado significativamente en este trabajo de inducción que muchos de ustedes adelantan en la empresa. Aprovecho para la invitación de hacerle las actualizaciones y los ajustes a nivel documental a esos procedimientos o programas de inducción que ustedes manejen. Les hago un llamado a que no lo veamos solo como una inducción, lo veamos también como una reinducción, porque acordémonos que tenemos varias consideraciones que hacer para aplicar la reinducción. Y por último, pues obviamente no dejar pasar por alto la aplicación de el entrenamiento en los frentes de trabajo. No olviden, más información la pueden encontrar en Posipedia, en www.posipedia.com.co. Les agradezco por su tiempo, muchísimas gracias y les deseo un feliz resto de día excelente. Muchas gracias. Ingeniero Molina, muchas gracias por esta valiosa intervención y por compartir con nosotros este importante espacio académico de tu comunidad. De igual manera agradecemos su participación y les extendemos una cordial invitación, como lo indicaba el ingeniero, a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán una amplia cantidad de material pedagógico y didáctico, como cursos virtuales, videos, cartillas, juegos, presentaciones y mucha más información vital, que ayudará a potenciar nuestro aprendizaje transformacional, generando en nosotros enseñanzas y aprendizajes influyentes para el futuro de la prevención. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un feliz día. Bienvenidos.
A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.